¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de QAP, atentos e informando. Y le traemos una variedad de información. Por una parte, lo que respecta a lo que va a suceder en las próximas horas, la extradición inminente de alias Tío Rico. ¿Quién es este personaje y por qué para la justicia paraguaya es muy importante su captura? Te contamos hoy en QAP. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Judith? Bien, Saludos bien. A todos los televidentes. También vamos a tener una importante información acerca de las personas que fueron ya condenadas por hechos muy graves que realizaron, algunos crímenes, incluso derivaciones fatales en un asalto. Todo esto vamos a estar desarrollando hoy aquí en QAP. Exactamente. Y empecemos precisamente por estos hechos que mencionás vos, ¿verdad? Porque la gente normalmente suele seguirnos con respecto a las coberturas que hacemos principalmente en el plano policial cuando hablamos de hechos de robos agravados con resultado de muerte, homicidios dolosos y posteriormente, pasado el tiempo, la gente quiere saber qué pasó de esa gente que fue capturada por esos hechos. Hoy vamos a detallar eso. ¿Hay o no justicia? Sí. ¿Cuánto tarda? ¿Llega o no llega? Uno está presente cuando la víctima, el victimario ya fue condenado. En este caso vamos a hablar de lo que ocurrió en Pirayú. En este caso un supermercado que fue el blanco de 6 delincuentes en ese entonces que llegaron. ¿A cuándo nos remontamos? Sí, la fecha. Remontamos nosotros este caso el 9 de mayo. 9 de mayo. Justamente hace poco cumplió 4 años, en el 2019 que ocurrió este caso. Y vamos a ver imágenes justamente de aquel hecho de Pirayú justamente que tiene que ver este hecho de robo agravado. Este es de Luque, el que estamos observando. Vamos en las a lo imágenes. De Pirayú entonces, sí, ¿verdad? Un supermercado que fue el blanco. Este es el supermercado, la intervención policial, pero hay imágenes de circuito cerrado que sirvieron muchísimo a la Policía Nacional. Y ahora, Raúl, las noticias en aquel entonces decían: delincuentes armados asaltan un supermercado en Pirayú. Primeramente en un monte, luego en la zona ya de Cacupé, que es una ciudad que está al borde prácticamente de Pirayú, donde se le capturó a 2 más. Al sexto, que prácticamente era una persona que dio el aviso, que dio prácticamente la información. Que vendió la info. Sí. Pero él no participó directamente. Él no participó de manera activa, pero salió libre él de culpa y pena. Porque colaboró. Sí, colaboró con la justicia, entonces lo absolvieron a él. 6 personas participaron, 5 fueron condenadas. ¿Sabes a cuántos años? ¿Cuántos años? 12 años. ¿Por robo agravado? Sí, por robo agravado. De pena privativa de libertad. No se pudo probar en este caso la toma de rehén, asociación criminal, que fueron los hechos por los cuales fueron imputadas estas personas. No se pudo probar esos hechos y solamente fue por robo agravado. Igual es una condena muy alta. Es una condena ejemplar atendiendo a la figura. Por eso te iba a preguntar si es que se le atribuyeron otros cargos más. Pero finalmente eso se terminó descartando, los otros cargos, y solamente por robo agravado 12 años. Exactamente, teniendo en cuenta agravantes del robo agravado, que fue en la utilización de arma de fuego, la forma en que ingresaron, que fueron muy violentos. Y hay que decir una cosa muy triste también, Judith, que durante la espera a esta condena, que fue hace poco nada más, que se cumplió 4 años, el propietario, la víctima de este asalto, falleció. O sea que, en la espera de esta condena. Para que tengan una idea de cómo es que se dilatan normalmente estos juicios. Claro. 4 años se tuvo que esperar para poder tener una condena por un hecho de robo agravado. Y el caso, me recuerda otra vez cuándo pasó, el hecho en sí, el robo. El 9 de mayo del 2019. 2019. Y ahora recién en el 2023 tenemos 2023. Una condena para ¿cuántos los integrantes? 5. Los 5 fueron condenados a 12 años. O sea, los que participaron directamente en el atraco. Exactamente. A esos todos condenados, pero lastimosamente la persona que fue víctima directa no pudo observar, pero sí los familiares tienen un gran alivio al saber que van a ser ya fueron condenadas en este caso estas personas. Lastimosamente el principal no pudo observar porque falleció en el trayecto. Tarda muchísimo la justicia, pero el mensaje también es que llega. En este caso llegó, y por otra parte también destacar en lo que respecta a este atraco que ocurrió en el año 2019, que nadie salió herido y tampoco existieron víctimas fatales. Exactamente, solamente algunos
golpes que recibió el propietario en ese entonces para que colaborara, pero después no hubo disparos de arma de fuego tampoco, pero la utilización en sí hubo. Y ahora, Raúl, hay otro caso sonado más que la gente sí o sí se va a acordar cuando empecemos a detallar el relato de los hechos, y también hay una condena ya de por medio. Es así. Vamos a hablar acerca de este hecho que sucedió en Luque. En Costa Sosa, específicamente, un 2 de diciembre del año 2020, cuando Gabriel, esta persona joven que era trabajador de una importante empresa telefónica, él iba siempre a descansar debajo de un árbol tranquilamente. Vamos a observar aquellas imágenes, en este caso de la zona. Esta ya es la persecución del hecho, de cuando empezaron a perseguir los procedimientos posteriores ya. Exactamente, a los que estaban implicados en ese momento. Yo recuerdo ese caso porque me tocó realizar la cobertura. Sí. Y ellos en realidad hacían como un trabajo de mantenimiento de la fibra óptica allí en los alrededores, y siempre tenían como ese punto para poder almorzar y descansar. Sí. Era habitual. Y allí se encontró con la muerte de Gabriel Bobadilla. Exactamente. Él estaba descansando, estaba mirando su celular, como es habitual. Sí. ¿Quién no se recuesta, por ejemplo, y empieza a jugar sombra, por el teléfono, como para distenderse un poco? Y él hacía eso cuando de repente aparecieron dos delincuentes que prácticamente lo atacaron sin pedirle el teléfono. Uno fue el que lo atacó de manera directa con un cuchillo, lo apuñaló de una sola vez, y esa fue la puñalada mortal que acabó con su vida. 2 personas fueron condenadas, Judith. Exacto. Y en este caso se habla que la víctima se resistió al robo y que por eso se dio el forcejeo inicialmente, y uno de los asaltantes le termina apuñalando. De esa manera él termina siendo asesinado. Y estas fotografías que están detrás tuyo, Raúl, ya son los detenidos. Sí, uno de los detenidos en este caso y ya condenados. Ya condenado en este caso. Te digo los nombres, acá tengo en mi anotación: Diosnel Gómez González y Hugo Jiménez Gómez. El que recibió la pena privativa de 20 años. Es el principal responsable. El que el que asesinó al trabajador. 20 años de cárcel para Diosnel Gómez. Sí, y él fue el responsable de la puñalada, y por eso a él le salió 20 años. Y a su cómplice también, que participó de manera directa, 18 años. En este caso estamos hablando de robo agravado con resultado de muerte, que es otra figura. No hablamos de homicidio doloso. No. Porque el fin era el robo. El robo. Solo que se les fue de la mano, y entonces por eso no califica a homicidio doloso. No, es importante nomás aclarar, porque la gente posiblemente se va a preguntar, pero ¿por qué si lo asesinó y hablamos siempre de 30 años para homicidio doloso? Y en este caso es 20 nada más. ¿Qué factor influyó ahí? En realidad, la figura por la cual se le procesó a este delincuente es robo agravado con resultado de muerte, porque la finalidad, como decís, es el robo, pero se le fue, como ya mencionabas, y terminó muerta la víctima, ¿verdad? Sí, y es por eso también la alta condena. Porque robo agravado no pasa de los 15. Y teniendo en cuenta los agravantes que asesinó, la muerte. En este caso, a un trabajador, se le puso 20 años. Y 18 años para Hugo Jiménez Gómez. Pero son parientes estos, Raúl. Sí, son parientes. Primos posiblemente. Gómez coinciden, ambos. Primos. Y bastante jóvenes en aquella época ambos, por lo que sabíamos de sus antecedentes, ¿verdad? Pero finalmente no quedó impune el crimen de este trabajador de una compañía telefónica que fue asesinado cuando estaba descansando en su horario de almuerzo. Esto pasaba en Costa Sosa, Luque. Y ahora vamos a hablar de un personaje que ha robado de todo un poco y en todos lados. Parece que me suena. ¿Quién no ha ido a cubrir los hechos que hizo Roque Piguazú, Roque Jacinto? Así es el nombre de él, pero lo conocen en el mundo delincuencial como Roque Piguazú. Él fue condenado, una de las tantas condenas que va a conseguir. Ahora, eso es importante aclarar. Él fue condenado en una de las causas que se le atribuye. ¿Y de cuál causa hablamos, Raúl? Hablamos de un hecho que ocurrió justamente de seguido. Él hizo el 7 y el 8 de noviembre del año 2021 en la zona de Itá. Primeramente, él robó 10 millones de guaraníes. Posteriormente volvió a ir porque sabía que allí había más plata. Le decían a él: Roque, acá hay más plata, hay que hacer nuevamente. Y se fue con su cómplice
como para poder cometer este hecho, y allí robaron 150 millones de guaraníes en la ciudad de Itá. Y justamente estamos observando esas imágenes de cómo fue que ocurrió el hecho. Ustedes se pueden fijar, de esta manera actuaba Roque Jacinto Roque Puiguazú como para poder atacar a sus víctimas. Sí. Y se contaba con imágenes secuenciales, recuerdo ese caso que estamos rememorando, incluso donde se los podía identificar, porque Roque Puiguazú ya era bastante conocido en el ámbito delictivo y la policía lo fichaba bastante bien porque era habitué de las dependencias policiales. Estuvo prófugo mucho tiempo y si bien en este caso de Itá él logró taparse la cara por sus características, se lo reconoció. Y recordar que a Roque Puiguazú se le atribuye pero una serie de atracos, pero los atracos grandes eran su palo. Siempre Cuando había un robo grande, directamente, ¿quién lo hizo? Y últimamente, Roque de acuerdo a la inteligencia de la policía, Roque Puiguazú ya no participaba de manera directa, ya no ejecutaba. Él era el cerebro, ya nomás últimamente, de los grandes atracos. Conseguía la información y le decía acá y vayan acá. De esa manera, Roque Puiguazú en este caso actuaba. Incluso él se llegó a fugar del Departamento de Investigaciones del Área Central. Exacto. Recuerdo eso, cuando se escaparon saltaron por el techo a una casa que estaba abandonada del otro lado y finalmente se fueron todos. Luego de sacar un barrote. Supuestamente de esa manera, ¿verdad? Se escapó. Eso es lo que no puedo creer yo. ¿Cómo un barrote vas a sacar? Porque muchas veces para abrir la puerta luego de tu casa cuesta. Pero dice que utilizó esa sierrita para ir cortando. Y eso se veía. Consiguió? ¿Y en qué tiempo, verdad? Porque, bueno... ¿Cómo nadie escuchó? Recordemos que creo que en esa época no se tenían cámaras de seguridad. En ese lugar. Después de la fuga de Roque Puiguazú, es que el nuevo jefe, que era el comisario Rubén Paredes, decidió implementar la instalación de cámaras y apuntando directamente hasta el calabozo. Para que no haya ninguna anomalía. Y vos sabés que en la época en que estaba recluido Roque Puiguazú, recuerdo, vos sabés cómo se trancaba la celda, con las esposas nomás. No era tan seguro, ¿verdad? O sea que no es con candado así, ni no, en esa época fue así. Después sí ya veías todo doble la tranca, ¿verdad? Ahora, con respecto a Roque Puiguazú, recordemos que él estuvo prófugo después justamente de su fuga de la Brigada Central, como se la conoce popularmente. Él decidió ponerse en contacto con nuestro medio y Aníbal Espínola le hizo una entrevista vía videollamada. Él decidió hablar desde su clandestinidad y nosotros tenemos para recordar parte de esa entrevista, Raúl. Él decía que se sentía perseguido. Que ya le atribuían nomás ya ciertos atracos, que es lo que mencionábamos, ¿verdad? Vamos a recordar una partecita de esa videollamada. Sí. Cuando yo estuve 5 días ahí, vino la información de Tacumbu que esa reja ya estaba cortada. Y por ahí salí. Ninguno de los policías que estaba de turno no estuvo involucrado en eso. Año presentarse, pero si va a haber garantía. Ya que yo el año presentar más, ayer tortura más. Presento mi documento, 2-3 millones. La policía, no, debe con antecedentes y no, ha de colaborar. Le pidió a la jueza, a mi abogado, para mi libertad. La jueza negó. ¿Cuánto me pidió para que pudiera darme mi libertad? 25 millones de guaraníes. Así es nuestro sistema judicial. Bueno, de esta manera recordábamos esta entrevista. Él pedía garantías y él lo que menos daba era garantías. Se escapó de una celda. Sí, acá estoy viendo las fechas exactas, el antecedente, ¿verdad? El 16 de febrero, ¿verdad? Logró fugarse del 2021. Sí. Logró fugarse de la Brigada Central y después para abril del 2021 ya se le recapturó a Roque Puiguazú. Yo me acuerdo que él se fue hacia la zona de Paraguarí, hacia Caballero, en una estancia aparentemente él estaba. Oculto. Sí, estaba oculto, fuimos con una comitiva, pero se llegó un poquito tarde, parece que le llegó primero la información a Roque Puiguazú.
y por eso no lo pudieron capturar en ese momento. Luego, en otro procedimiento, siempre en Paraguarí se lo pudo agarrar a él. Y hablando todavía de los antecedentes que envuelven al emblemático Roque Puguazú, recordemos que después que se lo recapturó de esta fuga, ¿verdad? A él se le dio prisión domiciliaria, que se cuestionó muchísimo. Y se revocó otra vez. Se revocó otra vez esa medida cautelar. Sí. Esta condena fue gracias también al trabajo de la fiscal Daisy Sánchez, quien fue la que solicitó su pena privativa de libertad a 13 años, creo. 13 años justamente 13 lo que pidió años. la fiscalía. Sí. Bueno, y se terminó dando la condena por el hecho de robo agravado que ocurrió en Itá. Sí. 10 millones era la primera suma que robó y luego 150 millones. Creo que se equivocaron en el primer atraco que hicieron. Tenían que ir directamente al de 150 millones, pero se equivocaron. Luego volvieron y allí se ensuciaron un poco y fueron ya identificados. Porque en el primero ya tenían que hacer todo. Y volvieron en una segunda noche y es por eso que rápidamente lo identificaron. Como bien decías, Judith, ya no solamente él tenía la cara cubierta y no lo podían identificar, sino que su paso, su movimiento ya era muy conocido para la policía. Exacto, sus características, por más de que él se tapaba el rostro, en fin, ya estaba muy fichado por la Policía Nacional y finalmente se da una de las condenas porque tiene varias otras causas más. Sí, ¿verdad? muchísimas causas. Sí. Ahora, me acuerdo también de un caso que sucedió en Eusebio Ayala. Que también a él lo involucraron, a una familia que le robó cerca de 47 millones aproximadamente. Yo ya perdí la cuenta de tantos casos. Hay muchísimos porque después casos. saltaron los casos que yo te digo, donde se lo puso a él como el autor moral o intelectual de los atracos. Si bien él no participó de manera directa, incluso se decía que desde la clandestinidad él daba esa información privilegiada a los otros que iban a ejecutar. Creo que algunos de los que se fugaron con él de la brigada eran parte de su equipo. Sí, José I, ¿puede ser uno? Sí, hay uno que fue condenado también, que es su cómplice, que trabajaba de manera activa con él. Sí. A él le dieron 12 años de pena privativa de libertad. Ahora, Raúl, yo lo que me pregunto, ¿será que Roque Puguazú alcanza el prontuario de este entrevistado que vamos a dar a conocer en las próximas entregas de QAP? Y creo que no le llega ni al talón, creo, Roque Puguazú. Tiene muchos. Si hablamos en el submundo delictivo de los casos de robo, están los personajes más conocidos. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Roque Puguazú. Sí. Pero están los que prácticamente hicieron historia en lo que tiene que ver con el mundo criminal. Te digo por qué no le alcanza. Porque para esta persona robar 100, 150 millones es de mediocres. Así lo dijo Así textualmente. dijo. 50, 100 millones para mí es un robo de mediocre. Exacto. Y para decirle no nada me más voy a regalar por eso. a la audiencia de QAP que estén atentos, porque en las próximas entregas le vamos a traer un testimonio revelador. Sí. Podemos decir una persona que está privada actualmente de su libertad. Sí. Tiene 20 años de condena él. Ya está condenado. Sí, condenado. Pero decidió hablar, romper el silencio para dar a conocer un poco acerca de su extenso prontuario. Ana, si tenés allí un poquitito del avance, tiramos y luego volvemos a hablar del caso. Bueno, de esta manera veíamos el avance y me preguntabas, Judith, si le llegaba a Roque Puguazú. ¿Y por qué te digo que no también? Tiene un prontuario muy alto él. Mucho más extenso, o sea que es inexperiencia, ¿ves? 27 cooperativas. Esto lo repitió varias veces y me quiero... Cuando te repiten tanto, ya te... 17 financieras, 5 bancos, robó 2 transportadores de caudales, uno acá en Paraguay y otro en Argentina. Hasta ahí, Raúl. Me Hasta ahí, porque le queremos invitar a la audiencia de QAP, que es fiel, por cierto, a nosotros, que se prenda para la próxima edición, porque les traemos la confesión
del ladrón del siglo. Claro. Acá en exclusiva por QAP. Esto en las próximas entregas, porque ahora vamos a hablar acerca de este otro buscado, que por cierto fue capturado en Río de Janeiro todavía este año. Estamos hablando de alias Tío Rico y la gente dice, ¿quién lo que es alias Tío Rico? Maico Pea, ¿y por qué se le busca tanto? Hoy te vamos a contar en detalles. Allí estamos viendo su fotografía. Y por cierto, no podemos no agregarla a nuestro mural, ¿verdad? Miguel alias Tío Rico. Insfran, alias Tío Rico. Y acá dice extraditado. ¿Por qué? Porque él pidió esto, la extradición, rápidamente, porque no quería que la justicia brasileña lo investigue a él, que tenía ya prácticamente él un negocio en Brasil que es aparentemente, según las informaciones, de la venta de estupefacientes en esa zona, vinculado ya con un poderoso grupo que se dedica a eso. En realidad él se acogió a la extradición abreviada, que es donde él acepta someterse a los cargos que se le atribuyen, pero con la justicia paraguaya. Claro, y queremos hablar un poco acerca de Miguel Ángel Insfran, alias Tío Rico, porque él es prácticamente el principal buscado dentro del operativo A Ultranza Paraguay, que ustedes ya habrán escuchado muchísimo durante estos últimos tiempos. Y primeramente le vamos a agregar acá nuestro mural, ya que él es nuestro personaje de la fecha, atendiendo a que mañana a las 8:40 aproximadamente él estaría arribando a nuestro país en un vuelo comercial, ya concretada la extradición. Y queremos hablar un poco precisamente, Raúl, acerca del operativo Ultranza Paraguay, que es uno de los mayores operativos contra el crimen organizado y el lavado de activos del Paraguay. Y antes de empezar a hablar acerca de alias Tío Rico y de su prontuario que hoy preparamos detalladamente. Sí, acá voy a agarrar un poco, este es una parte de su... Exacto, no, y antes de empezar con eso, voy a mirar un poco. Quiero nada más, Raúl, contextualizar, y contigo también, por supuesto, a la audiencia, sobre el operativo A Ultranza, su primera fase, para que tengan una idea de la envergadura y de todo lo que significó y del por qué es tan importante para la justicia paraguaya la captura o que responda a alias Tío Rico ante este operativo. Exactamente. Y también agregando a esto que decías, Judith, la extradición abreviada. ¿Por qué en este caso se dice así? Porque él accedió a eso. Sí, él decía, no, yo no quiero que me lleven. Iba a ser más largo. La justicia brasileña no extradita. No. Y entonces la persona tiene que acceder para que se pueda dar efectiva esa extradición, y él rápidamente dijo, sí, quiero que me lleven a Paraguay. Sí, extradición abreviada o simplificada, porque finalmente entonces, como dice su nombre, se simplifica lo que tiene que ver con la gestión de los trámites y se acorta. Él acepta, se somete y directamente es extraditado. Y eso es lo que se terminó dando, y es por eso que mañana ya llega a Paraguay para enfrentar los cargos o el proceso que se le atribuye. Ahora, empecemos un poco a detallar la primera fase, el resultado de la primera fase del operativo A Ultranza Paraguay, que recordemos fue encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas, pero con la colaboración o cooperación de organismos internacionales. Esto fue lanzado el 22 de febrero del 2022, ya cumplió un año, por cierto. En ese momento nosotros queríamos saber qué era Ultranza. Sí, todo era... Buscamos el significado, pero es importante mencionar por qué empezó Ultranza. Pero antes de seguir con eso, voy a hablar acerca de la cooperación. ¿Quiénes más ayudaban a la SENAT para poder desplegar este importante operativo? La unidad SIU de la SENAT, que es de inteligencia, la unidad sensible, exactamente, el Ministerio Público del Paraguay, la Fiscalía, la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay, quienes más estaban allí de por medio cooperando, la DEA de los Estados Unidos, las agencias investigativas de Europol y la Policía Nacional de Uruguay. Estas son las cooperaciones internacionales que tuvo la SENAT para desplegar el operativo Ultranza Paraguay. Exactamente, agregando nada más a la agencia investigativa, esa es de la Unión Europea y también de la Policía Uruguaya, que participó también como una especie de SENAT, que es su unidad especializada en antidrogas. Exactamente, ellos colaboraron con información sensible de inteligencia, ¿verdad? Ahora, vamos a la otra placa que detalla más lo que tiene que ver con el operativo. El operativo Ultranza Paraguay se desprende lo siguiente, Raúl. Previo a poner en marcha la operación A Ultranza, se dieron importantes incautaciones de cocaína
en los alrededores, y también estamos hablando en puertos de otros países de Europa que terminaron llamando la atención porque las cargas salían finalmente de Paraguay. Salían de acá, pero la noticia venía de allá. Sí, exactamente. En total, previo a la puesta en marcha del operativo Ultranza Paraguay, se incautó 21.099 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que estaban en las siguientes presentaciones y en tales lugares. Vamos a detallar a continuación las próximas placas. A ver, le pedimos a Ana ahí para seguir. Vamos a, en este caso, detallar, desglosar, ¿verdad? 1.131 kilogramos de esa totalidad que ya les decía estaban en sacos de harina de soja que cayó el 18 de junio del 2020 en Amberes, Bélgica. ¿Te acuerdas de ese caso? Sí, me acuerdo. Era el primero y nos alertaba a todos cómo es que salió de Paraguay, porque todos apuntaban que salió acá de uno de los puertos. O si se contaminó acá, sí, o en el trayecto. Salieron varias versiones. Sí. Lo cierto es que se le atribuía, en ese caso, a Paraguay la carga. Y ojo, porque no solamente va a ser de soja, se van a sorprender con todas las cargas que se fueron en distintos productos. Sí, ahora vamos a otra cantidad de carga que cayó, que forma parte de esta importante cifra. 10.964 kilogramos estaban entre cargamentos de cuero. Esto cayó el 2 de abril del 2021 ya en Amberes, Bélgica, otra vez. Ahí levantaba la cifra. Sí. El primero era 1.000 y ahora 10.000. Segunda carga que cayó en ese mismo punto. Y cambiando de producto, ahora cargamento de cuero. Sí, fíjense cómo ellos iban mimetizando la droga entre envíos, ¿verdad? Entre cargas que eran convencionales, pero realmente estaban contaminadas, ¿verdad? Sí. Seguimos con más cantidad de drogas que cayó. 4.174 kilogramos en sacos de harina de soja. Siempre hablamos de clorhidrato de cocaína, ¿verdad? Esto cayó el 30 de octubre del 2021 en Países Bajos. Sí. Holanda, como se conoce. Siempre en los puertos. Normalmente. Países Bajos / Holanda, ¿verdad? Para poder un poco especificar. Y acá cayó un poquito menos. 4.174. Pero siempre hablando de que salió de Paraguay. Sí, siempre. Y pero de todavía. distinta forma, harina, soja, en medio a eso. Todavía no se tenía claro si era Paraguay o se contaminaba en el trayecto. Exacto. Ahora, vamos a otra placa que muestra otra cifra, un poco menos, 1.344 kilogramos incautados el 24 de febrero del 2021. A ver, esto está relacionado, dice, con la estancia El Tigre, pero vemos que cayó otra cantidad, ¿verdad? En esta fecha también, en lo que respecta a ese total, ¿verdad? De drogas que cayó y que es previo a la puesta en marcha de la operación Ultranza Paraguay. O sea que lo que tiene que ver con esta cantidad de droga es lo que termina impulsando el operativo. ¿Quién es el que financia, decían? Sí. Se pregunta. ¿De dónde es lo que sale tanta droga? Mapio, ¿cuál hora acá? Por supuesto que la unidad que ya mostrábamos, para la Senat, empezó a acceder a ciertas informaciones luego de la intervención con estos casos. Sí. El cambio de información, de datos importantes, sensibles, por cierto, terminaron abriendo otras aristas y otras sospechas. Sí, iban accediendo a más datos. Porque decían, ¿cómo es que nosotros estamos descubriendo todo esto y ustedes no están viendo? Sí. ¿Cómo es que está saliendo de allí? Y todo dice Paraguay. Sí. Todo dice Paraguay acá. Pero hay que decir que Ultranza Paraguay tuvo primeramente un largo proceso de inteligencia. Sí. Cañijabe y Oyapola, trabajo, inteligencia, y de a poquito iban uniendo los cabos. Y de repente un día, que fue la fecha que ya le mostramos, que fue en febrero del año pasado, se puso en marcha ya con toda la información y en la búsqueda de todos los integrantes o participantes o vinculados de manera directa o indirecta también. Ahora, seguimos más detallando, claro, tenemos más información acerca de la primera fase de todavía, Raúl, porque hay una segunda fase. Sí. Y esto es lo que respecta a la primera. Seguimos con las placas. Ahí Ana. Está, otro. Sí. Más drogas, ¿verdad? Sí. Más droga. 3.416 kilogramos incautados el 27 de julio de 2021 en Fernando de la Mora, me acuerdo departamento de ese central, ¿verdad? Ahí padre e hijo estuvieron involucrados. Y tenía que haber una empresa de plásticos, algo por el estilo, ¿verdad? De por medio. Ese no llegó a salir, no se fue a ningún puerto, se quedó acá, estaba preparado, pero no llegó a salir. Bueno, a ver, otro antecedente que tengamos allí. Bueno, ahora hablemos del resultado de la primera fase ya puesta en marcha de Ultranza Paraguay. Se realizaron en total 100 allanamientos a nivel país, pero que principalmente se desplegaron en el departamento de San Pedro, Asunción, Luque, Mariano Roque Alonso y Itagua. Mediante lo que le contamos hace instantes de la droga que cayó, allí se diseñó todo un plan.
¿verdad? Ya ella se accedió a esta información privilegiada y es por eso que trazaron finalmente este operativo que se desplegó en estos puntos. ¿Qué fue lo que encontraron en esta ciudad, en estas localidades, con estos 100 allanamientos? Vamos a la otra placa. Ahí le vamos a mostrar y se van a impresionar con todo lo que respecta, ¿verdad? Los detenidos, vamos a mencionar algunos, porque son 30 los detenidos de la primera fase, Raúl. Hoy día son 50, porque después se puso en marcha la segunda fase, con más detenidos e imputados ya hasta la fecha. Y acá llamaba la atención el nombre de Alberto Cobe Ayala, un potentado empresario. ¿De dónde? Acá de Asunción. De Asunción. Sí. Bueno, Alberto Cobe Ayala, familiar también Fátima Cobe Ayala, Masi Job Bom Sastro, Luis Fernando Cebriane González. ¿Quiénes más estaban en las detenciones de la primera fase? A ver, seguimos con la lista. Pusimos algunos que son los nombres más sonados. Sí. Liz Fabiola Taboada Gamarra, María Noelia Colmán Alarcón y Conrado Ramón Insfram. Acá aparece ya en la primera fase este apellido. Enseguida nos vamos a saber quién es. Y está relacionado con el extraditable. Sí. Bueno, seguimos entonces. La siguiente fase. A ver. Estos son los detenidos y los inmuebles. 71 inmuebles incautados, Raúl, en la primera fase. Y hablamos de inmuebles como ser, por ejemplo, depósitos, un complejo deportivo, un hangar aeroportuario, porque lo que tiene que ver con el operativo Ultranza Paraguay habla justamente del envío de drogas vía aérea y terrestre también. Sí. Y esto estaba relacionado precisamente con esa investigación. 9 establecimientos ganaderos. Se dice que utilizaban mucho para traer de Bolivia la droga y de Colombia. De distintos puntos. De distintos puntos, como para poder después... Paraguay era el país de tránsito. Sí. No era que acá nosotros somos los productores de cocaína, sino que venía de otro país, de Bolivia, de Colombia, de distintas partes. Ave posiblemente había oñe transforma mi oñe maquilla y seguía su ruta. Y ahí... Sí. Eso es lo que se manejaba a nivel investigativo, ¿verdad? Pero seguimos con las incautaciones. ¿Qué más se incautó dentro de la primera fase de ultranza? 6.000 cabezas de ganado, que posiblemente ya sería producto del lavado de activo. Porque cuando hablamos de narcotráfico, esto se desprende también de el lavado de activos. Sí. El lavado de dinero. Ahora, en este caso, 6.000 cabezas vendrían a ser, decíamos nosotros que habían varias ciudades. Sí. San Pedro, la mayoría. De establecimientos rurales, sí, por supuesto. La mayoría provenientes de San Pedro. Y estos también, los 41 tractores, 9 maquinarias agrícolas, 30 camiones, 5 armas de fuego en lo que tiene que ver con la primera fase. No mucho dentro de todo, pero sigue la lista porque también hay vehículos que serían automóviles, según la segunda placa, sí. Y no solamente eso, ahí está, 48 motocicletas, 27 automóviles de alta gama, 7 embarcaciones. Y acá tengo entendido que fue detenido el exministro de la CEN. Sí, ahora está Tacumbú. Ayer justamente se da a conocer que va a guardar reclusión preventiva en Tacumbú, que por cierto ya está allí. Y embarcación. Pesa coge ahí, allá. Pero tiene que comprobar ahora ante la justicia. Un helicóptero y 13 aeronaves. Ese helicóptero ya está usando la Policía Nacional. Está como incautado, en depositario judicial. Sí, ya ¿verdad? Se está utilizando. Entre las 48 motocicletas de ahí viene una cobrador. Motocicleta cobrador, cobrador. Cierto, importante aclarar eso, porque cuando hablamos de motocicleta nosotros, ¿verdad? Sí. Los comunes y corrientes. No mape cobrador y nada, eso. Ni tampoco GTR. No, porque viste, tipo GTR la motocicleta te dice. No, gente de alta gama. Para que tenga una idea, si hay embarcaciones de por medio, se llevaban estas personas una vida lujosa, nada modesta, ¿verdad? Y 27 automóviles de alta gama, Lamborghini. Sí. Hablamos de a partir de ahí. De a partir de ahí. Sí. Y después para abajo se fueron. No pudimos detallar nomás por el tema del tiempo, claro. Pero para que tengan una idea de todo lo que comprendió la primera fase. Pero seguimos con los datos. Sí. Todavía hablando de Ultranza Paraguay, antes de hablar de alias Tío Rico, ¿verdad? Para que se pueda entender nomás el por qué es tan importante la captura de este hombre que es el principal objetivo de este operativo Ultranza Paraguay, ¿verdad? Hasta ahí creo que tenemos nosotros, todo, sí. ¿verdad? El resultado de la primera fase es impresionante. Sí, la primera fase. Porque hace poco nada más hubo otra vez un allanamiento en la zona de Nueva Italia, donde se encontraron camiones. Pasando un poquitito más, se desprendía eso de un operativo que se realizó en Limpio, donde allí encontraron 39 camiones vinculados al clan Insfram. Y es importante decir que a Ultranza Paraguay es una operación todavía activa. Sí. Que aún puede darnos sorpresas, que puede desarrollar ciertos allanamientos en las próximas fechas, ¿verdad? Y que tiene un apellido a Ultranza. Y el apellido realmente que toma fuerza y que uno de ellos se lo pone como líder. Ahí tenemos
Apareció uno, Insfram. Sí. A ver, ¿quiénes son los que están ahí, Judith? Ahí está. Sí. Primeramente, el clan Insfram. Sí. De allí, justamente a través del dato que ya se manejó en esta primera fase de los allanamientos, saltó este clan familiar, ¿verdad? Sí. Y ahí dice Miguel Ángel Insfram, alias Tío Rico. Él es la Tío Rico. ¿Por qué se le dice así, Raúl? Está ahí plata. Está ahí plata. Oye, pero, vamos a Paraguay. Sí, pero hay que empezar por su historia, retrotraernos así en su pasado, ¿verdad? En su época, en sus inicios. Porque de su prontuario delictivo no solamente se habla lo que respecta al crimen organizado, narcotráfico y el lavado de activos. Sí. Se habla de que empezó incluso en el mundo de la reducción, se habla del robo agravado también, de acuerdo a la información que maneja la policía, ¿verdad? Incluso él financió lo que fue un campeonato de fútbol, donde su equipo salió campeón. Era fanático del fútbol. Sí, muy fanático, llevaba a los jugadores... Siempre estuvo al frente de las dirigencias. Sí, sí, sí. Con eso también tenía una iglesia también con su hermano. Él era realista también. Sí, de todo. Él era muy jugador. Le gustaba el fútbol, le gustaba lo que era... Era sociable, bastante la máquina presente. Automotor. Sí. Bueno, y ya mostramos quiénes son los integrantes de este clan, que por cierto son los que están en la mira del operativo Ultranza Paraguay. Miguel Insfram ya fue detenido, iba a ser extraditado, mañana va a llegar. Conrado ya fue detenido también. No voy a sacar una. José Insfram es el que faltaría. José Insfram. Que es el pastor. El pastor, que tiene una iglesia realmente muy lujosa que cualquiera no lo tiene. Y Yolanda Insfram, de quien no se tiene fotografía, de ella no se tiene mucha información, pero que es parte de la familia, hermana de Miguel Insfram, alias Tío Rico. De ella no se tiene ni una fotografía. Anda muy bien oculta ella. Y se maneja que todos están aquí en el país, tanto José Insfram, que faltaría él todavía no fue detenido. Yolanda Insfram. Sí, ya fue Conrado. En la primera fase detuvieron a Conrado y... que le mencionamos hace instantes. Sí. Y a Miguel Insfram, ahora, que se lo detuvo en Brasil. Raúl, ¿cómo es posible que una persona que era sindicada de desarme de vehículos y reducción, y estamos hablando, a ver de qué año más o menos... acá no dice, pero de acuerdo a su perfil, en el año 2007, de esa manera empezaba, hoy día sea uno de los rostros, de los principales rostros que están vinculados al narcotráfico, pero a escala internacional, y que cuenta con una estructura que ya les mostramos hace instante detalladamente a través de la primera fase, del resultado de la primera fase de Ultranza Paraguay. Claro. ¿Cómo es posible? Y de esto estamos hablando acerca de Miguel Insfram. Ahora, ¿cómo es posible? Nos hacemos la pregunta también, ¿cómo es posible que haya salido tanta carga? Ahí mencionamos nosotros las cargas que cayeron, pero ¿cuántos fueron los que llegaron para tener todo esto que obtuvo del dinero ilícito de la droga? Porque cayó cerca de 21.000 kilos. Sí. Pero ¿cuánto fue lo que llegó allá? Y posteriormente, en lo que respecta a las empresas que fueron allanadas y que también implican a sus familiares, todo sería producto de lavado de activos. Sí. Siempre se maneja esa información que se utilizó, incluso el mundo deportivo estaba vinculado. La religión, la iglesia Avivamiento. Avivamiento, sí. Donde se le arreaba a la gente. Todo era producto del dinero ilícito. Él estaba mimetizado en todo. Incluso se hizo un operativo en un lugar muy exclusivo de Atirá, creo que estaba Altos. Este lugar, un barrio cerrado, que le pertenecía a un diputado. Se le encontró la factura y todo, que también tenía vínculo con Ultranza Paraguay. ¿Y está dentro del proceso? Sí, está dentro del proceso de esa lujosa vivienda. Sí. Y ahora, recordar nada más, ya hablamos del prontuario de alias Tío Rico. Sí. De cómo empezó, ¿verdad? De reducidor, desarmador de vehículos, después empezó a meterse en el mundo del narcotráfico hasta volverse prácticamente uno de los líderes. Conformó un clan que hoy día es conocido como el clan Insfram, que está conformado exclusivamente por sus familiares y allegados, para que casi todos hoy están dentro del proceso e imputados ya en el marco del operativo a Ultranza Paraguay. Estamos hablando de las figuras de narcotráfico,
a escala internacional incluso, Sí. porque se hablaba de envíos a Europa y África también. Asociación criminal, ¿qué más se le agrega dentro de la Crimen imputación? transnacional. Crimen transnacional. Sí, exactamente. también, porque no hay que olvidar que no solamente estas personas llevan drogas, sino que también todo esto lleva a cometer hechos muy graves como para conseguir algún acceso, y si de repente se fallaba, porque recordemos, Judith, que hace Sí. poco hablábamos nosotros del empresario Schwarzman. Sí, que fue asesinado. Sí. Se especula que tendría vínculo también con a ultranza Paraguay. Fue lo que se investigaba. Exactamente. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo fue que cayó. Antes de hablar de él, Sí. acerca de su detención, hay que olvidar también que Juan Carlos Osorio Ajá. cayó también, un político que está preso también. Y vinculado a la consecuencia. cooperativa. Sí, ¿Verdad? que se lavaba dinero por Sí. ese caso. Y ahí entró. El helicóptero incluso estaba por ponerse a su nombre, pero sin embargo se encontró en el nombre de Miguel Bueno, Infran. ¿y te parece si recordamos un Sí. poco a través de este video cuando finalmente caía alias Tío Rico? En Río de Janeiro lo encontraron. Ahí vemos. Sí, ahí está, la policía Touché, federal del Brasil lo encontró caminando por las calles de Río de Janeiro, de la ciudad maravillosa, ¿verdad? Fíjate acá su El fotografía. 9 de febrero del 2023 terminó siendo detenido. Sí, su fotografía acá que se tenía, y ahí cuando lo detuvieron está un poco más delgadito. Tío Rico, hay que ver cómo llega de la cárcel de Brasil. Sí, él estuvo recluido en la cárcel de Río de Janeiro, localidad, o sea, ciudad más bien donde precisamente fue capturado. Sí. Y estuvo allí recluido mientras aguardaba el trámite de extradición, que ya se terminó, en este caso, concretando en cuanto a las gestiones, pero se ejecuta finalmente mañana. Estaría llegando cerca de las 8 aproximadamente. 8, en un 9, vuelo comercial lo sí, van a traer. Vuelo comercial, lo que va a hacer. Lo que va a hacer ese vuelo comercial. Imagínate que estén... No, y se habla de un importante dispositivo de seguridad que se arma precisamente para poder acompañar la llegada de alias Tío Rico. Pero estamos en contacto telefónico con el comisario Oliver Fernández, él es subjefe de la Interpol desde Brasil. Él va a acompañar este trámite de extradición y ya lo saludamos vía Zoom en realidad. ¿Cómo le va, comisario? Buenas noches. Buenas noches, un placer, estoy a sus órdenes. Bueno, el gusto es nuestro, comisario, gracias por tu tiempo. Me imagino ya ultimando los detalles para lo que va a ser la extradición de alias Tío Rico. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que tienen ustedes por hacer allí para que finalmente se concrete esto? Sí, exactamente, o realmente se ultimó ya todos los detalles con nuestros colegas o nuestros pares de acá de Brasil. Estamos esperando solamente ya el horario, digamos, de la salida del vuelo para mañana. ¿Qué hora Entonces, está todo coordinado, el trabajo y las coordinaciones ya atendiendo a su arriba a Paraguay mañana. ¿Qué hora saldrían y cuál es la escala, o directamente vienen a Paraguay, comisario? Sí, esa parte quiero obviar por medida de seguridad. Sí. Yo creo que mañana, creo que ya saben qué horario vamos a estar por ahí. Todavía no tengo definido exactamente el horario, pero yo creo que en el transcurso de mañana vamos a estar ahí. Ahora, comisario, Brasil finalmente termina aceptando la extradición de Miguel Infran, pero con ciertas condiciones. ¿Podrías comentarnos cuáles serían esas condiciones? No, realmente esa parte Ajá. no estoy manejando. Esa parte de las condiciones ya es netamente del Poder Judicial. Ok. Yo creo Sí. que ellos le van a determinar mejor esa situación. A estas horas, Miguel Infran está todavía en la cárcel de Río de Janeiro. Sí, no te puedo decir exactamente que está en la cárcel de Río de Janeiro, pero está ya en un lugar recluido y con un dispositivo de seguridad muy fuerte, y con el personal también nuestro abocado en la cobertura del mismo. ¿Cuántas personas se fueron de Paraguay como para hacer este operativo, y cómo se va a hacer en el vuelo comercial, comisario, si se puede comentar? En realidad estamos varios. En la cantidad no te puedo precisar, también por cuestiones de seguridad, pero estamos varios personales, ya sea de inteligencia y ya sea también cuestiones
la cobertura que va a tener el extraditable en este sentido del señor Miguel Infran. Ahora, para explicarle nada más a la teleaudiencia, ¿cómo es un vuelo comercial? Y venimos realmente con las medidas otorgadas por el comandante y por la compañía de vuelo, ¿verdad? Estamos en un lugar estratégicamente, o digamos en un lugar ubicados estratégicamente y... o sea, no es en un vuelo, él no va a venir... Cuidando todos los detalles. Sí, él no va a venir en un vuelo exclusivo para él. Otras personas también ajenas a lo que tiene que ver con su situación están en ese vuelo, ¿verdad? Sí, así mismo, así como decís, pero cuidando todos los detalles, ¿verdad? ¿Se va a implementar alguna medida de seguridad especial dentro del vuelo, comisario? Así mismo, se está previendo toda esa situación. Yo creo que no creo que haya ningún inconveniente porque tenemos ya todo previsto. También ya hay un fuerte dispositivo en Paraguay que va a estar encargado por el jefe de departamento de Interpol, el comisario principal Carlos Duré, y también van a estar ya presentes las personas ahí esperando, aguardándole también. ¿Representantes del Ministerio Público de Paraguay fueron también para acompañar la extradición, comisario? En ese sentido no quiero mentirte, no le he visto a ellos, entonces nosotros nos estamos encargando netamente de lo que es la parte de seguridad de la extradición en sí. Claro. ¿Se hizo alguna vez? Queda a cargo del departamento de Interpol de la OCN Asunción. ¿Se hizo alguna vez una extradición similar teniendo en cuenta quién es Tío Rico? Sí, por lo general siempre implementamos o hacemos extradiciones, las extradiciones activas que corresponde a pedido de nuestro país, ¿verdad? Entonces siempre implementamos medidas de seguridad. En este caso son, digamos, medidas de seguridad extremas en el sentido por la peligrosidad y por todo lo que ustedes ya saben que es el detenido, ¿verdad? Lo que representa. Es lo que representa, exactamente. Bueno, comisario, se entiende que mucho no se puede decir por una cuestión de seguridad. Lo importante es que salen a primeras horas y seguramente que en el transcurso de la mañana estarían arribando acá a nuestro país, ¿verdad? Así mismo es, Alexa, así mismo. Vamos a estar, si Dios quiere, mañana en el transcurso de la mañana. Y Dios quiere que todo salga bien y cualquier cosa estamos atentos también por aquí. Bueno, comisario, muchas gracias y que salga bien este operativo que están realizando y que todos lleguen bien. Que sea exitoso. Sí. Y los esperamos acá, por supuesto, para dar la cobertura y el acompañamiento pertinente. Claro, gracias, y después comisario. Lo esperamos también aquí en el programa para que pueda detallarnos cómo fue. Exacto. Ahora no nos puede decir nada todavía, pero después seguramente nos va a poder contar cómo fue todo el operativo. Así que, comisario, te comprometemos para que vengas acá en estudios a hablar estos días con nosotros, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Quiero que me disculpen también con respecto a todo ese sistema que no podemos brindarle también a la audiencia y a ustedes mismos. Entonces yo creo que a partir de mañana vamos a poder brindar mejor las informaciones. Perfecto, gracias. Le agradezco infinitamente y vamos a estar mañana si Dios quiere. Excelente, gracias. Muchas gracias, comisario. Ahí está. Ahí está el comisario Oliver Fernández. Es subjefe. Sí, subjefe de la Interpol. Hablando con nosotros desde Brasil. Él va a ser el que va a encabezar todo el operativo. Desde Río de Janeiro. Sí. De algún punto. Sí. No, porque no especificó, ¿cierto? Claro, yo nomás digo porque él estuvo, de acuerdo a la última información que se tuvo, es que estaba en la cárcel de Río de Janeiro. Sí. Pero ya ahora dijo que está en un lugar seguro. Claro, no como para poder ser extraditado. Bueno, Raúl, antes de irnos, invitarle a la gente que se prenda sí o sí para el próximo martes a Cuape, porque traemos un testimonio que les va a impactar a todos. Les va a sorprender porque nunca escuchamos en primera persona a un ladrón confeso. ¿Y cómo es la mente criminal? ¿Cómo preparan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la diferencia de los ladrones que cometían grandes atracos de antes con los de hoy día? Claro, ¿cuál es el código que manejaban? Manejaban códigos. Hoy día pareciera ser que ya no es así. Además, ¿qué trabajo más realizó él? Habla de políticos incluso. ¿Que estuvieron metidos dentro de los atracos? ¿Cómo?
¿No me vas a responder? No puedo. Bueno, será no entonces, puedo, soy Oliver. Será hasta el próximo martes en otra entrega de Cuape. Nos encontramos. Chao, chao. Chao, chao.